asesor José Leonardo Castro Alfaro. Título de la disertación: Indígenas y criollas, mujeres frente a la independencia. Adelante, Brenda. Buenas tardes, querido jurado calificador, querido público en general. Es para mí un gran honor dirigirme a todos ustedes. Quien les habla es Brenda Yasmín Castro Aguilar. Soy estudiante del segundo grado C de secundaria y vengo en representación de mi querido colegio Francisco Izarriburu de la UGEL 01 del Porvenir. El tema que les voy a hablar es acerca de las indígenas y criollas, las mujeres frente a la independencia. Antes de morir, Micaela Bastidas nos dijo lo siguiente: la historia no olvidará nuestra rebelión, que nuestras muertes servirán para que en el futuro los oprimidos de estas tierras sepan que es posible alzar la voz contra los opresores. Tras la repentina llegada de los españoles al Perú en el siglo XVI y el desarrollo de Colonia, esta se caracterizó por el surgimiento de la contradicción social de los criollos frente a los indígenas. Cabe recalcar que los criollos eran los hijos de los españoles, pero nacidos en América. Las acciones de los sectores frente a la resolución de contradicciones siempre serán influenciadas por diversas condiciones. Los intereses económicos, las posiciones sociales y el poder político motivan las acciones de las personas, muchas veces en búsqueda del cambio, de una sociedad más justa e equitativa. En tal sentido, después de 3 siglos de dominación europea, nos preguntamos qué factores influenciaron en las acciones de las mujeres en la búsqueda de la independencia del Perú y cómo aportaron a la construcción de la nación peruana. Por eso, nosotros proponemos que la pertenencia a un determinado sector social influyó en las acciones de las mujeres en la lucha por la liberación nacional. Se aludirá que esas mujeres sirven de ejemplo para la construcción de la nación con base en la conquista de derechos. Las estructuras socioeconómicas de la época prehispánica fueron aprovechadas por el nuevo sistema colonial. El sistema del curacas como intermediarios entre el gobierno y el pueblo se mantuvo después de la conquista española. En algunas oportunidades, las mujeres de la élite indígena eran enviadas desde el centro de poder a las provincias para casarse con los altos jefes de las comunidades, denominados curacas, para asegurar la anexión del territorio al centro de poder. No todas las mujeres lograron obtener cargos de tipo político o administrativo, pero lograron ser grandes comerciantes y sus acciones estaban a favor de la independencia. Un caso ilustrativo del que tenemos es de Tomasa Tito Conemaita, conocida como la cacica. Esta cacica era la encargada de suministrar recursos, así como además dirigía una parte importante del ejército. Tomasa Tito Conemaita es reconocida por dirigir militarmente a una brigada de mujeres, las cuales lograron defender con valentía el puente Quintino, puente de ingreso al pueblo de Misaya, provincia de Paruro de las tropas españolas. Pero lamentablemente, al ser derrotada la rebelión tupacamarista, la rebelión indígena fue condenada a muerte. Incluso su cabeza fue enviada al pueblo de Sangará. Un caso que destaca es el de Micaela Bastidas, encargada de suministrar recursos, reclutar indígenas, consejera y estratega tupacamarista. Micaela fue asesinada en mayo de 1781 a manos de las fuerzas realistas. Otro caso de relevancia histórica es Bartolina Sisa, la esposa del líder aymara Túpac Katari, quien continuó el movimiento indígena hasta el Perú en 1780. Bartolina Sisa intentó el 13 de marzo de 1783 sitiar La Paz y Sorata, represando el río para luego abrir puertas y aislar las poblaciones. Sin embargo, fue entregada presa y sentenciada a muerte. Otro caso, que es de una mujer criolla indígena, es de María Parado de México.
María Parada de Bellido participó en la época del protectorado de San Martín, encargada de circular información a favor de los independentistas. Sin embargo, falla en su último envío de información. La historiadora Sara Guardia lo describe de esta manera. El ejército español había preparado una emboscada y Carratalá era quien iba a dirigir las fuerzas hispánicas contra las patrióticas estacionadas en París. Informada María Parada de Beltrán, decide escribir una carta a su hijo, pero antes de que llegue a su destino, fue interceptada por 2 sacerdotes españoles. La intercepción de la carta le costó la vida a María Parada de Beltrán, pues fue fusilada por los españoles. Por otro lado, los criollos tenían mayor apertura por ostentar el poder político y económico, y lo lograron en la primera parte de la conquista, con base en los repartos, los cuales lograron mantener una vez instalado el virreinato del Perú. Esto sumando a la venta de títulos nobiliarios que demandaba la corona, que generaba una serie de ventajas políticas, económicas y sociales. Según el historiador Jorge Basadre, el Perú llegó a tener un duque, 45 condes, 58 marqueses, caballeros cruzados en las órdenes militares y numerosos ciudades. Por otro lado, en la última mitad del siglo XVIII, con las reformas borbónicas, los criollos se ven relegados del poder político y económico que habían mantenido. Esto generó un espíritu de liberación en los criollos, como se puede evidenciar en la Carta de los Españoles Americanos. En el Archivo Regional de la Libertad, el historiador Arthur Quesada, que es de la Libertad, muestra el apoyo de las mujeres criollas en Chicama, como Juana Naval, María Lez y Francisca Torres. En la misma línea, la historiadora Victoria Díaz muestra el apoyo de las mujeres criollas. Pero entre esta lista de donaciones recogidas se encuentra a Rosa Villanueva como única mujer que aportó 25 pesos. Las donaciones o aportes fueron acopiadas de los principales centros de poder económico. Las mujeres dueñas de haciendas o pulperías, muchas de ellas eran esposas o madres patriotas, que lo único que buscaban era mantener sus privilegios. Es decir, sus aportes, sus donaciones que ellas daban, lo tomaban como una especie de inversión. Es decir, podemos decir que asimismo hay evidencias de algunas mujeres que arriesgaban sus viviendas para esconder a algunos patriotas de la amenaza real. Ojo con todos ustedes, señores. Ojo con todos ustedes. No todas las mujeres de ambos sectores sociales, indígenas o criollas, realizaron diversas acciones a favor de la causa independentista. Existe evidencia de mujeres que eran fervientes realistas y sus actuaciones y sus acciones iban en contra de los independistas. Tenemos el caso de la cacica de Azangalo, conocida como María Teresa Chofuhuanca, mujer indígena, que se pasó a las filas realistas para detener la rebelión tupacamarista. Este hecho se dio principalmente por la emergencia de mantener los privilegios que la estructura colonial aseguraba frente al incierto de la nueva protesta. También tenemos el caso, y el que destaca, de una mujer criolla, pero que es de la libertad. Tenemos el caso de María Cabero, a quien se le responsabiliza de la destrucción del Acta de Independencia de Trujillo, firmada el 29 de diciembre de 1820. María Cabero termina huyendo a Lima, donde pasa sus últimos días. Es comprensible en realidad que algunas mujeres actuaron a favor de la corona española, pues buscaban la seguridad de mantener sus privilegios. Pero las acciones tomadas en el inicio y en la consolidación de la independencia son muestras de mujeres, donde ellas no solo querían ser actores, sino autores. Su procedencia indígena o criolla aportó, conscientemente o no, por la liberación del Perú. Este conjunto de acciones de las mujeres aportó a la victoria de la independencia del Perú. Como nos dice la historiadora Magali Alegre, cada una de las mujeres dejará las bases para la lucha femenina y la conquista de sus derechos políticos, sociales y económicos. Aunque inicialmente la lucha de las mujeres conquistó la educación, poco a poco llegaron a conquistar la participación política mediante el voto. Y luego llegó la oportunidad de ser elegidas democráticamente. Todo esto, todas las acciones que sucedieron, fue gracias a los íconos de Micaela Bastidas y Bartolina Sisa, que dejaron su ejemplo para lograr la liberación que necesitamos.
La participación femenina en la liberación del Perú español ha servido de motivo para su conservación en la vida del peruano, a través de la conquista de derechos políticos, sociales y económicos. Es decir, la participación de las mujeres en la historia del Perú aún no se ha puesto un punto final. Que viva el Perú, señores. Que vivan nuestras mujeres peruanas. Muchas gracias. Gracias, Brenda, por tu participación, y qué importante recordar este tema. Qué importante es recordar este tema justamente ahora que estamos a puertas de una elección. Gracias. Gracias por tu participación, Brenda. También tenemos a Brenda Yasmín Castro Aguilar, de la institución 8819 Francisco Lizarzaburo, y su asesor Leonardo Castro Alfaro. Felicitaciones también a ambos.